Gracias por continuar con nosotros. Aquí en el estudio se encuentra el médico psiquiatra Lauro Suárez, quien estará platicando del bullying y sus variedades. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias, doctor, por estar con nosotros, platicando siempre de este tema, dándole continuidad a lo que es el acoso, el bullying. ¿Existen variedades, doctor? Sí. Queremos hablar hoy de sus variedades y de las consecuencias también que genera el bullying. Sí, ha habido muchos intentos de clasificar y de catalogar el bullying. Desde luego que se habla de bullying físico, se identifica muy bien cuando un niño o un joven golpea a otro, ¿no? o de alguna forma lo daña físicamente. Del bullying psicológico o emocional, que es tratar de humillar en ocasiones delante de otras personas a otro alumno, a otro sujeto. También se habla del bullying cibernético, que pues bueno, hemos hecho una sección específica hablando del ciberbullying o del abuso cibernético, el abuso de una persona cibernética. Pensando en ciberbullying o cyberbullying, es un tipo de acoso que no se acaba con salirte de la escuela, porque pues bueno, las cosas o las agresiones siguen en internet o en los chats o en estos medios de comunicación. Entonces es una forma especial de acoso en donde la víctima puede sufrir igual o más que incluso con el acoso físico, ¿no? Bueno, el acoso psicológico, son intentos de clasificación, porque definitivamente cuando hablamos de acoso psicológico, pues todo esto deriva en un acoso psicológico. Es como cuando hablamos de acoso sexual, ¿no? Acoso sexual, o de bullying sexual, ¿no? Pues definitivamente muchos tipos de bullying, como el ciberbullying o el cyberbullying, o el bullying físico, puede incluir tocamientos o puede ser catalogado también como de tipo sexual, como acoso escolar de tipo sexual. Entonces, son intentos de clasificación. Al igual que hablar de bullying gestual, ¿no? En donde ni siquiera tocan a la víctima, ni siquiera quizás hay una palabra, solamente son gestos o son formas de ver o son formas de intimidar a otra persona. Recordar que la característica del acoso escolar o del bullying es que una persona logra hacerle entender a otra mediante la fuerza, en muchas ocasiones, fuerza, estamos hablando de cualquiera de estas que hemos mencionado, el poder sobre ella. ¿Es un poder real o no real? En muchas ocasiones no es un poder real, y desde luego que si hablamos de la escuela no existe un poder real de una persona sobre otra, porque en el momento que esto se presente, pues debe ser denunciado. Claro. El problema es que no se denuncia. Eso, ¿no? doctor, la parte de cómo le enseñamos a nuestros hijos a acusar, por así decirlo. Muchas veces como mamá caemos tal vez en el error de, están jugando, no acuses, y eso se le queda al pequeño, y entonces piensa que acusar es algo malo y no expresa cuando le está sucediendo algo de este tipo. Sí, definitivamente muchas veces nos enteramos que una persona está sufriendo bullying debido a que se normaliza tanto. Nos enteramos ya que ha pasado cierto tiempo y que la persona ya está sufriendo, y nos enteramos cuando vemos las consecuencias del acoso escolar o del maltrato escolar, cuando vemos las consecuencias que nuestro hijo o nuestro paciente está sufriendo ya de bajas calificaciones, o sea, ya bajó su aprovechamiento escolar, o cuando está siendo irritable, está siendo cambiante en la casa, ¿no? Cambia su personalidad, o tiene problemas de sueño, o ya tiene problemas claramente depresivos o ansiosos, o ya el paciente o la paciente ya tiene problemas de conducta alimentaria, ya está comiendo de más, o está bajando demasiado de peso, está haciendo mucho ejercicio. O sea, cambios que claramente son identificables como un problema de salud mental, pero que no sabemos el origen.
Entonces, por eso es importante investigar cuando hay algún problema de salud emocional, de salud mental, cuál es el origen. O sea, si nos interesa la salud si nos interesa la salud de nuestro familiar, hay que estar más cerca, investigar, preguntar y saber cómo es su entorno, porque en ocasiones no solamente es en la escuela, ¿no? Al principio, cuando se hablaba de bullying, se hablaba de acoso escolar. Pero ahora sabemos que hay bullying en el trabajo, ¿no? Se tiene su propia palabra, ¿no? Mobbing, y que hay bullying en otras áreas, ¿no? En áreas de recreo, por ejemplo, incluso en lugares de culto puede haber este tipo de bullying, ¿no? Hablamos también del bullying social, ¿no? Haciendo esta clasificación, ¿no? En donde se ignora a la persona o se humilla a la persona delante de los demás, ¿no? En donde te afecta socialmente. Ahora, doctor, hay personas, pensando un poco en los pequeños que realizan el bullying, ¿esto puede continuar a mayor edad? O sea, ¿una persona que es buleadora puede seguir con esta actitud? Sí, claro. Tú decías algo la semana pasada cuando iniciamos el tema, hablabas de respeto, ¿no? Y de límites, ¿no? Y de empatía. O sea, mencionábamos estas palabras clave que creo que son importantísimas. Una es enseñarle a nuestros hijos valores, el respeto, la empatía y enseñarles también a poner límites, porque es muy difícil poder denunciar algo cuando no has puesto un límite verbal o no has aclarado que cierto tipo de o cierto apodo no te gusta, ¿no? O sea, tienes un sobrenombre que no te gusta. Bueno, probablemente, como decíamos, quizás no es bullying, ¿no? O sea, bueno, claro, hay que enseñarlos también a decir qué les gusta y qué no, expresarse, ¿no? Definitivamente hay personas que son un poco, que se expresan mediante la violencia, porque eso es lo que conocen en la casa, ¿no? O sea, la expresión de la violencia o que de alguna manera no están respetando límites. Entonces, es importante denunciar el acoso escolar, el bullying, porque también decíamos que hay personas que fungen como cómplices. ¿Cuándo se es cómplice? Cuando estás ante una situación de maltrato escolar y no la denuncias o incluso la fomentas, o únicamente el estar presente te ríes, y te ríes, ¿no? Y contribuyes a que esto prevalezca. Entonces, sí es importante la enseñanza de valores, porque esto es lo que ha ido cambiando nuestra sociedad. Si no, pues definitivamente vamos a seguir escuchando tristemente noticias como la de estas matanzas que ha habido recientemente, o las consecuencias, como decíamos, todavía pacientes más jóvenes con depresión, con ansiedad, pacientes que se cortan, pacientes que están teniendo problemas de sueño y que está repercutiendo también en las familias completas. Entonces, es momento de hacer algo más que solamente hablar de bullying, ¿no? Y me da mucho gusto que, lo decía la semana pasada, a nivel de las escuelas ya hay protocolos establecidos, de la mayoría de las escuelas, protocolos establecidos para saber qué hacer en caso de bullying. Perfecto, doctor, pues nosotros le agradecemos mucho que venga aquí a este espacio a hablar de este tema tan preocupante, tan delicado, pero que sin lugar a dudas representa una gran responsabilidad para los adultos, el que le estamos mostrando a los pequeños. Muchas gracias. Encantado de estar aquí. Te esperamos la próxima semana. Muchas gracias, encantado de venir. Gracias, doctor. Bien. Nosotros vamos a continuar con la información. Adelante, Nidia.